pensiones y además están pidiendo el Frente para la Victoria la inhabilitación del doctor Chi. ¿Se podrá, no se podrá? Por favor, doctor, muy buenos días. Don Hipólito, agradecido por la invitación, un fuerte abrazo a la audiencia de Radio Pachamama y encantado de estar en mi ciudad del Alto, la ciudad que me vio nacer. Hoy coincidentemente cumplo años y es una verdadera alegría estar en esta hermosa ciudad de donde he pasado mis mejores años de infancia y hasta donde logré salir bachiller. Un fuerte abrazo a la audiencia de Pachamama. Gracias, doctor, y felicidades. Muchas gracias. Adelante, por favor, doctor. ¿Es posible que el Frente para la Victoria logre que Chi ya no vaya a las elecciones? Bueno, la persona jurídica, la agrupación política, alianza, ¿no? Esas figuras, partido político, agrupación ciudadana, esa persona jurídica es representada por un delegado ante el órgano electoral. Y es justamente el delegado electoral, el delegado del partido, que generalmente suele ser el presidente, el directivo, el secretario ejecutivo de la agrupación política, el delegado ante el Tribunal Supremo Electoral, a veces el asesor legal suele ser el representante, quien acredita ante ese organismo electoral quiénes son sus postulantes, sus candidatos en este proceso eleccionario. Entonces, a partir de esto ha emergido esta coyuntura, esta eventualidad respecto a la situación del candidato Chi por el Frente para la Victoria, ¿no? Se lo ha escuchado en declaraciones que manifestó que tendrían aparentemente un convenio, una especie de relación contractual, pero ello no surte un efecto legal si no es a través del delegado político ante el Tribunal Supremo Electoral. Hipólito, inclusive hasta 3 días antes del proceso eleccionario pueden haber reemplazos y o renuncias. Puede ocurrir también que en esta recta final, esperemos que no, un candidato logre, por una eventualidad mayor, fallezca. Entonces, esa candidatura no puede quedar en blanco. Entonces, la ley, el procedimiento electoral prevé que puedan ser subsanadas estas eventualidades en materia electoral y hacerlas conocer formalmente. Por ello, entiendo que la agrupación Frente para la Victoria solicitó inhabilitar a su candidato inicial, que presentó en una primera oportunidad, y solicitó inhabilitarlo porque consideran que otro binomio debe asumir la titularidad para las presidenciales de este año 2020. En el fondo va a asumir la decisión el Tribunal Supremo Electoral en una resolución también fundada, ¿no? Claro, sí. Va a generar un documento jurídico, documento que también se lo va a hacer conocer a través de este delegado político, de este representante ante el Tribunal Supremo Electoral del Partido Frente para la Victoria. Entonces, tampoco se lo va a hacer conocer directamente a los candidatos habilitados o inhabilitados, se lo va a hacer a través del delegado político, ¿no? Y va a fundar esa resolución. Si lo ha pedido como estructura orgánica política la agrupación al Tribunal Supremo que cambie ese binomio, con gran probabilidad, en cumplimiento de la normativa electoral, van a dar curso. Doctor, Chi dijo que no iba a renunciar. ¿Está en sus manos el quedarse como candidato? En absoluto, ¿no? En absoluto. Cada postulante en un proceso eleccionario participa gracias a un partido político, agrupación política, alianza política, agrupación ciudadana. Entonces, y como persona jurídica es el delegado electoral ante el Tribunal Supremo quien tiene los actuados jurídicos, formales, legales ante el Tribunal Supremo. Entonces, inclusive, imaginemos que un postulante a candidato a diputado por algún departamento en el país esté en una línea de contraposición al propio frente político, a la propia agrupación. Entonces, esto puede generarle a la agrupación política un proceso de inhabilitación de sus propios candidatos a diputados inclusive, ¿no? Entonces, existen estos mecanismos y, como le reitero, don Hipólito,
La forma es en función al delegado político. Uno puede aspirar, ¿no?, a ser candidato, senador, diputado, presidente, pero si no lo acredita formalmente la agrupación, así tenga muchas ganas, difícilmente lo va a lograr. Qué bien, doctor, o sea, que Chi no decide por un partido, sino el partido, estimados oyentes. Seguramente ustedes querían saber. Decididamente, entonces, Jaime Molina es, ¿no? Solís. Jaime Solís será el próximo candidato del Frente para la Victoria a presidente, por supuesto. ¿Cómo está hasta estos momentos el panorama electoral en el Tribunal Electoral? Por supuesto, va a haber más inhabilitaciones. Los que están siendo cambiados porque no cumplieron con los requisitos exigidos por el Tribunal Supremo Electoral no han cumplido, y otros están definitivamente inhabilitados. ¿Cómo será esa situación, doctor? ¿Qué nos dice los? Hay procedimientos que la ley prevé y que deben cumplirse, y son los requisitos formales. Si un candidato pretende, ¿no?, postular a una candidatura, supongamos uninominal, debe cumplir requisitos. Imaginen, no puede postular, por ejemplo, un ciudadano extranjero que acaba de llegar al país y que pretenda ser diputado, ¿no? Es decir, quiero ser diputado y postule por su agrupación de amigos, ¿no?, su grupo, digamos, de música. No, aquí se postula mediante un partido político, ¿no? Ni siquiera las juntas vecinales, ¿no?, en un proceso eleccionario de elecciones generales, no puede una organización vecinal postular, porque necesita una estructura política, un partido político para postular. Los requisitos del cumplimiento obligatorio deben ser presentados ante el tribunal. Si no se presentan, estos postulantes son inhabilitados. ¿Esto qué implica? Además, que vencido el plazo ya no se pueden habilitar, ¿no? Lo único habilitado son los reemplazos, ¿no? Reemplazos por una serie de eventualidades que pueden emerger en el camino. Entonces, y por eso también la autoridad electoral, como árbitro en proceso eleccionario, tiene que poner y rayar las reglas de juego, ¿no? Rayar la cancha y decir qué se puede hacer. Pero sin embargo, dio el plazo hasta este mes de marzo. Hasta la tercera semana inclusive, pero le mencioné a don Hipólito hace un momento, inclusive 3 días antes pueden reemplazar, hasta el 30 de abril se pueden reemplazar candidaturas por eventualidades mayores. Tampoco un postulante, imaginemos, primer senador por la paz de alguna agrupación política, decide 3 días antes que ya esa agrupación política ya no coincide con su línea ideológica y política y prefiere apoyar nominalmente a la agrupación B, renuncia y va a estar acéfalo ese cargo de postulación. Entonces, y la ley prevé también que hasta ese tiempo puede haber un reemplazo de parte de la agrupación política e inmediatamente cubrir ese cargo acéfalo. Entonces, normativamente hay todavía las condiciones excepcionales de reemplazo que todavía se puede, ¿no?, independientemente del proceso, pero la regla es cumplimiento de requisitos, ¿no? Ya hace un par de días se ha generado una resolución del Tribunal Supremo Electoral muy polémica, porque lo decíamos aquí, don Hipólito, recuerdan, hace un par de semanas. Claro, sí. Habíamos pronosticado y proyectado lo que iba a pasar y ha sucedido tal cual. Yo dije acá, van a inhabilitar a la candidatura del expresidente Morales, y lo hicieron. No porque yo tenga una intencionalidad política, Claro, nada. ni porque sea mago, ¿no? No, ni nada, ni por ello. No, hacíamos una lectura interpretativa de la Constitución, ¿no? Entonces, lo mismo decíamos del candidato Mario Cosío. Y yo hace una semana estaba en Tarija, don Hipólito, y justamente en esa semana en la que yo estaba en Tarija salió esta resolución del Tribunal Supremo Electoral. Estuve también con medios de comunicación allá, invitado para analizar ya la resolución y el alcance del Tribunal Supremo respecto a las inhabilitaciones, y se cumplió la Constitución. Hay un nuevo elemento importante ahora para la residencia permanente. En un momento fue la residencia del recinto electoral, ¿no?, la residencia intermitente. Después fue la sentencia constitucional 24/2018 respecto de que por fuerza mayor uno puede tener otra actividad en otro lugar y vivir en otro recinto, ¿no? Pero esta última línea del Tribunal Supremo Electoral es sumamente interesante porque plantea la residencia efectiva
¿no? Y eso es un debate para el derecho electoral, para el derecho constitucional, ¿no? Todavía no se han activado acciones constitucionales ni recursos constitucionales de nulidad, pero es algo nuevo, ¿no? Y esto está trazando al árbitro como máxima autoridad en un proceso eleccionario. Qué bien, doctor. Tenemos que irnos a la pausa y luego de la pausa continuamos con esta importante entrevista. ¿No le va a cortar aquello? Ah, no creo. Sí, sí. Que ya vamos a volver a acomodar y todo aquello, ¿no? ¿Y en qué medio está, pues, don Hipólito? Estuve en Canal 57. Allá. 3 años he estado. Ya después quiso subirme hasta 14.000 bolivianos mensuales. Sí, porque me cobraba 8.000. En el espacio igual de análisis. De información. Tenía 2 horas de programación. Sí, porque era mi amigo el cura. Murió el cura y querían hacer su agosto. Qué problema. ¿Y ahora quién está dirigiendo el canal? El Teodoro Condori. Él es jefe administrativo ¿De la fundación o del canal? De toda la fundación. No vení con movilidad o así. No, así no. Está todo cortado además. Sí, pero por aquí se puede ir, ¿no? Es que yo estoy agarrando el estreno de la prensa y tengo que ir menos 10 más bien. Ya que estaba por irme a media hora. ¿Usted es parte del sindicato de la prensa? Sí, en el alto. En el alto, sí. Buenísimo. ¿Los que estuvieron desfilando el día de ayer? ¿Ayer estaban desfilando? No. El miércoles hacía el desfile con las banderas. Unas chamarras, ¿no? Sí. Las he visto, sí, había una gente que dice Ahí estaba también yo. No, la voy a volver a ver. Ahora le voy a pasar un video. Los hechos vienen de fuera. Continuamos con esta importante entrevista y por favor quisiéramos pedir al doctor Quino, que es un analista constitucional, el reiterarnos cuál es el último plazo, porque parece que todavía hay plazo para algunas suplencias, renovaciones de candidatos, diputados, suplentes. Por favor, doctor. Sí, así es, don Hipólito. La normativa electoral y en particular el calendario electoral establece plazos y procedimientos. Inicialmente hasta la tercera semana de marzo, otro nuevo plazo que tienen para generar esas observaciones habrán subsanado u otras que el Tribunal Electoral haya solicitado a las agrupaciones políticas respecto a candidaturas. El pasado 23 de febrero, cumpliendo la actividad 34, se publicó en la página web la cantidad de candidatos habilitados e inhabilitados. A partir de ahí generarán las acciones y que así correspondan. Posteriormente a ello, solamente prevé un mecanismo la normativa electoral de reemplazo. Inclusive el reemplazo, decíamos, don Hipólito, hasta 3 días antes del día de la elección, que sería el próximo 30 de abril, ¿no? Entonces, hay todavía esas excepcionalidades en el proceso eleccionario, contemplando el calendario electoral, ¿no? Y este proceso electoral, don Hipólito, es muy importante porque estamos en un momento en el que se reconstruye el poder político en el país. No solamente estamos hablando de elegir presidente y vicepresidente, por ello la denominación elecciones generales, ¿no? De manera general se reconstruye el poder, presidente, vicepresidente, senadores, diputados, uninominales, plurinominales, escaños especiales, representantes supraestatales. Entonces hay, ¿no?, una reconstrucción del poder. Después de ese proceso eleccionario, don Hipólito, sí es el próximo 3 de mayo se celebran las elecciones. Por cómo están las encuestas, habrá que ver el segundo momento de las encuestas. Si se mantiene, varía más o menos 5% como está, no tenemos ganador en primera vuelta, ¿no? Se fragmenta el voto, no tenemos ni con el 40% respecto a 10 del segundo. ¿Esto qué implica? Que en el país vamos a experimentar por vez primera un balotaje presidencial, una segunda vuelta. Va a suceder 45 días después del 3 de mayo, ¿no? Entonces estamos hablando que cuando menos de aquí en adelante, en 4 meses, vamos a tener 4 meses y medio a 5, un nuevo presidente o presidenta electo constitucionalmente.
¿Qué va a pasar después de eso? Elecciones subnacionales. Vamos a elegir alcaldes, concejales, asambleístas departamentales y gobernadores en todo el país. Sí. Entonces el 2020 se caracteriza por la reconstrucción del poder total político en todo el país, en todos los niveles. Doctor, habló del balotaje, la segunda vuelta. El MAS está alejándose del segundo. Sí, sí. Y suponemos que iría Carlos Mesa. ¿Cómo se realizaría esta alianza para poder ganar? Sí, 3 encuestas se han conocido. Esto también es importante resaltarlo, don Hipólito. El año pasado, el Tribunal Electoral solo acreditó una empresa encuestadora, solo una, ¿no? Las circunstancias, los requerimientos técnicos, ¿cuál habrá sido la valoración del Tribunal Electoral para no habilitar más encuestadoras? Inclusive, ni siquiera dejó participar a la Universidad Mayor de San Andrés, hecho que nos ha llamado muchísimo la atención. Este año se ha habilitado a más empresas que han cumplido los requisitos de la normativa electoral para realizar estudios de opinión, estudios de estadística, ¿no? Entonces, sí es Mori, saca la primera encuesta, una segunda encuesta que se trabaja para Página 7 y la reciente para la red ATV. En las 3 encuestas no hay muchas variaciones, solamente una que me llamó muchísimo la atención en el departamento de La Paz con Libre 21, que le ponen un 17%, ¿no? Entonces, me genera extrema alarma, ¿no? A mí, sorpresa, como en una encuesta que ni siquiera se acercaban al 5% o al 10%, ¿no? Ahora tienen 17%, en el caso de La Paz, ¿no? Pero ya en la encuesta nacional tampoco genera una expectativa, por lo menos considerable entre las primeras. Estamos hablando posiciones. De Tuto Quiroga. Así es el cambio. En la general, pero no llega ni al 9%. Sí, no, en absoluto. Pero ahí hay un poco la muestra, ¿no? Las 2 muestras estadísticas de CIESMOR y Página 7 ni siquiera lo ponían en ese lugar. En cambio, la última, elaborada para ATV, sí, ¿no? Sí se lo ponía en un lugar diferente a las demás encuestas. Pero también por probabilidad y estadística existe un margen, un porcentaje más o menos de error, ¿no? Entonces, habrá que también considerar aquello. Pero, ¿qué nos dice esta encuesta en líneas generales? Primero, y vamos ahí a acogernos a una famosa arenga de producto de la crisis política del año pasado. Nadie se cansa, nadie se rinde, nadie se baja y nadie se une, ¿no? Entonces, tenemos ahí una particular manifestación, intencionalidad de los candidatos, pero sin perspectivas. En democracia, don Hipólito, es importante la presencia de minorías, pero no sé cuál la posición de algunos candidatos que ni siquiera están, cuando menos, expectantes a un senador por departamento, ¿no? Entonces, no sé en cuánto, ¿no?, podrá significar que tengan un par de diputados, ¿no? Que es sano, las minorías, pero tomando en cuenta la carrera presidencial, generar, ¿no?, una disuasión del voto, y lo que ellos así interpreten, que están en su derecho, ojo, que es su derecho civil y político de participar, elegir y ser elegidos, están ejerciendo constitucionalmente sus derechos, inclusive protegidos por tratados internacionales en materia de derechos humanos. Electoralmente, ¿qué puede ocurrir? Y esa es otra verdad, don Hipólito. La primera fuerza política del país es el movimiento al socialismo. También natural, porque son 14 años de gobierno, natural que sea la primera fuerza política. Pero en tanto y cuanto se acerque al 40% el movimiento al socialismo y la segunda fuerza política sea Comunidad Ciudadana, que tiene más probabilidad en todas las encuestas sobre Juntos, del actual presidente en transición, si esta segunda fuerza política ni siquiera se acerca al 30%, gana el MAS con 40%. Si pasa el 30%, MAS tiene 40%, supongamos, ¿no?, en las encuestas o en los resultados, basta que tenga 30% la segunda fuerza política, supongamos Comunidad Ciudadana, van al balotaje presidencial. Y en la segunda vuelta electoral presidencial, indudablemente todos se van a recién unir en términos de alianza política, porque ya es una consigna, ¿no? Y esto también es un hecho cuestionable. Aquí no hay enemigos políticos, ¿no? No es todos contra el MAS. El tiempo de la confrontación, el tiempo de esa forma de pensar diferente por la toma del poder, esos enfrentamientos que hemos vivido aquí en la ciudad del Alto con los fallecidos en Sencata, lo mismo en Sacaba, Cochabamba, ya ha pasado. Tenemos que incidir en la pacificación del país, dejar de lado ese discurso de todos contra el MAS, los demás son los enemigos.
No, todos tienen derecho a participar en las elecciones. Ideológicamente pueden tener una posición de izquierda, una posición del movimiento, del instrumento político de la soberanía de los pueblos, es su derecho, como también es un derecho de comunidad ciudadana del candidato Carlos Mesa, expresidente, también es su derecho. La actual presidenta en transición, que tenía solamente el mandato de transición, es candidata, es su derecho, hay que dejarles participar, pero quien define quién va a gobernar es el pueblo boliviano. El voto, ¿no es cierto? Así El es. tiempo se nos fue, doctor, y esperamos tenerle más tempranito en una próxima oportunidad y hablar mucho más de este tema tan importante y que es de actualidad actualmente. Agradecido yo siempre por la invitación, don Hipólito. Es un gusto estar aquí en la ciudad del Alto, hoy que se festeja el aniversario 35 de esta hermosa ciudad. Un fuerte abrazo a toda la audiencia, a todos los ciudadanos salteños que nos escuchan en este momento. Bendiciones en sus hogares. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por la atención.